Muchas gracias. Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Empezamos el comentario político, digamos, un poco de análisis, ¿no? Para arrancar el día de hoy, porque claro, mucha gente desde los dos lados del espectro, algunos contentos, satisfechos por la detención, la prisión preventiva ordenada por la Corte Suprema de Justicia de 18 meses contra Betsy Chávez, ¿no? Presidenta del Consejo de Ministros, cuando el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado. Y por el otro lado, no, los castillistas, abogado, amigo mío, no sé si lo somos todavía, yo sí te considero pata, mi estimado Raúl Noblecía, un tipo especial. Sale pues con este tema, no ahora como abogado de Pedro Castillo, ni siquiera como abogado, siempre el figuretismo. Eso fue lo que dominó un poco la vida o lo que domina la vida de mi amigo Noblecía, el figuretismo. Es decir, no, es una heroína, con ella se demuestra la dictadura, sandeces. Aquí lo que hay que hacer, y él lo debería hacer antes de poner esos tweets, ¿no? Chistositos, ir finalmente al tema jurídico, al tema legal, y eso es la sentencia o la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Si la lees y sobre eso escribes, te puedo tomar en serio. Pero si vienes con estas frasecitas armadas, por favor, sigues en lo mismo desde el colegio, primo. En fin, ¿qué es lo que ha dicho la resolución? Porque eso es lo importante. La resolución le enmienda la plana a la primera instancia, que había ordenado que no había causales para la prisión preventiva tanto de Willy Huerta, de Roberto Sánchez y de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Finalmente, la Suprema, en la apelación de la Fiscalía, termina confirmando la decisión de la primera instancia respecto de que no cabía la prisión preventiva tanto para el exministro Roberto Sánchez como para el exministro Huerta. Pero, sin embargo, ya lo dije, le enmienda la plana y la manda a 18 meses de prisión preventiva a Betsy Chávez. Fue detenida en Tacna, ¿no? Entró a la carceleta, justo aprovechó como le gusta a ella, ¿no? Y su grupo, entre los que cuento justamente de quien hablaba inicialmente. El show, el espectáculo, sacó su tuit, se le ve la sonrisa forzada, pero obviamente la preocupación de no saber cuál es su destino, y también la preocupación de saber que cada vez se va obteniendo más información respecto del papel que ella cumplió. Luego los periodistas creo que fueron a buscar la casa de los familiares y literalmente los familiares le soltaron los perros a la prensa, ¿no? Ahí también había unos videos de cómo le soltaron los perros bravos que se tiraron contra los periodistas. Hay que tener más cuidado, hay que tener más cuidado. Bueno, vamos al tema de fondo ya. Esas son las imágenes, digamos, ¿no? Lo folclórico, anecdótico de la detención. No es tan anecdótico que el día de mañana va a ser traída a Lima, se entiende, pero que ella ha pedido que se cumpla la prisión preventiva en Tacna. Me parece que eso no va a ocurrir. Por más que ella lo pida, seguramente la traerán aquí a Lima. Vamos entonces al tema de fondo, la resolución de la Corte Suprema. Dice, ¿César San Martín es el jefe de la sala? ¿Presidente de la sala? Ok. Dice, de la situación jurídica de la investigada Chávez Chino. El juez supremo de la investigación preparatoria firmó la concurrencia del presupuesto de sospecha grave y fundada, el cual no fue cuestionada por la encausada Chávez Chino, pues únicamente circunscribió sus agravios al monto de la caución. Es decir, recordemos que la Fiscalía apela, pero Chávez Chino también apela. Es decir, Chávez Chino no estaba conforme con que no le hayan dado la prisión preventiva y salió a pitear diciendo, oye, la caución que me han impuesto es muy alta, no estoy de acuerdo. 100.000 soles creo que era, ¿no? A diferencia de 70.000 Huerta y creo que 50.000 Roberto Sánchez. Pero sin embargo Chino no había cuestionado nada de lo otro. Es decir, se había confiado y creía seguramente que la instancia podía lograr también la reducción de la caución. No tuvo en cuenta los nuevos elementos que iban a aparecer entre la decisión de la primera instancia y esta decisión tomada por la Corte Suprema el día de hoy. Era 100.000, es correcto. Luego dice, y aquí cito textualmente, dice, a ello se agregan los nuevos medios de investigación adjuntados por la Fiscalía Suprema en sus escritos de integración, todos ellos presentados antes de la notificación del decreto de señalamiento de la audiencia de la apelación, que dan cuenta con mayor fuerza que la citada encausada sabía de lo acontecido y que
Punto 1. Ojo, porque estas son parte de los fundamentos por los cuales le han dado 18 meses de prisión preventivo a Betsy Chávez Chino. 1. Ordenó a su personal de la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros obtengan un formato de decreto supremo para dar curso legal a lo expresado en el pronunciamiento presidencial sobre la ruptura del orden constitucional. Es decir, lo que le dijo también y manifestó la reportera de Canal 7, que luego incomodó a la presidenta Dina Boluarte. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero bueno, no, tengo que sacar el decreto, tengo que prepararlo. Es decir, ella estaba lista y dispuesta para continuar ya con la ejecución de lo que Pedro Castillo creía era su golpe de Estado y finalmente controlar el poder de manera absoluta en nuestro país. Punto 2 dice: luego del fracaso del autogolpe, dispuso se desaparezca toda la documentación de la oficina. Ojo que toda esta información que les estoy contando está aquí en la resolución, pero ustedes, si han estado atentos a las noticias, habrán visto que han sido medios de comunicación dominicales como Punto Final y otros que han ido justamente sacando esta información, que ahora obviamente ha sido presentada por la Fiscalía Suprema ante la Corte Suprema y esta sala ha decidido los 18 meses. Punto 3. Incluso dice: tras la falta de apoyo por las fuerzas del orden, se retiró prestamente de Palacio de Gobierno con dirección a la Embajada de México. Yo tengo que decirlo, no sé si estoy ignorante o ustedes ya sabían, pero esto para mí es media novedad. Que ella, al igual que Pedro Castillo, también se iba con la intención de refugiarse en la Embajada de México. Menos mal que no llegó. Ahorita les voy a contar finalmente cómo ellos se dan cuenta que estaba yendo a la Embajada de México. Si no, estaría comiendo enchiladas, tacos, fajitas en la Ciudad de México junto con Lilia Paredes. Dice: tras la falta de apoyo, pero al conocer de la detención del expresidente Castillo, ordenó que el vehículo oficial en que iba fuera, ordenó que el vehículo oficial en que iba fuera más bien a su oficina del Congreso de la República. Sigo leyendo. De tal modo que el presupuesto de la prisión preventiva se consolida aún más. A ello se agrega, como primer requisito de la prisión preventiva, la gravedad del delito atribuido. Aquí empiezo un poquito a analizar. Ustedes recuerden que se tienen que dar unas ciertas condiciones para que se dé el tema de la prisión preventiva. ¿Ok? Una de esas tiene que ser la prognosis de la pena, que la pena tiene que ser efectivamente pena efectiva, mayor de 4 años. Esa se cumple, ¿ok? Esa es la principal. Luego dice otra cosa. Sin embargo, el tema es luego el arraigo, la obstrucción a la justicia y el peligro de fuga. El peligro de fuga, digamos, se manifiesta o se neutraliza el peligro de fuga con el tema del arraigo. Si tú demuestras arraigo laboral, arraigo familiar, etcétera, obviamente el peligro de fuga disminuye, el análisis del juez reduce ese riesgo y dice finalmente no cabe prisión preventiva. Pero acá lo que dice la Corte Suprema, por eso el análisis y por eso los 18 meses, dice que el arraigo, según la nueva información documental proporcionada por la Fiscalía, no es de calidad. Tiene 2 contratos que presentó que carecen de fuerza probatoria. También dice, la encausada recurrente no tiene estudio jurídico abierto con las autorizaciones administrativas. Ella había dicho que trabajaba como abogada para algunas empresas. Esos contratos no pueden ser demostrados cabalmente y tampoco tiene un estudio jurídico, ¿no?, en el cual diga que ella puede trabajar y que da servicios a clientes. ¿Qué más dice? La encausada inicialmente se dirigió a la Embajada de México, pero luego cambió de rumbo. Y aquí entramos el tema. Ello revela, cuando el juez investiga con la nueva información que le da la Fiscalía y detecta que ella inicialmente se iba a la Embajada de México, esa es una prueba contundente que en ese momento, y que todavía podría ser traído al presente, porque si trató de fugar, podría volver a hacerlo. Después le voy a mostrar cómo el juez digamos, confirma que efectivamente ella se estaba yendo a la Embajada de México con la intención de asilarse y luego fugar. Dice, este tema de querer ir a la Embajada de México revela que pretendía huir, peligro concreto de fuga, pero no pudo hacerlo por lo sucedido con el expresidente Castillo Terrones. De suerte que tal situación, unida a su falta de arraigo laboral sólido, hace factible el mandato de prisión preventiva requerida por el Ministerio Público. Por eso que yo encuentro, digamos, los fundamentos completamente de acuerdo a ley y
conforme el tema de la prisión preventiva por los 18 meses, más allá de todo el bururú, ¿no?, que tiran estos leguleyos que dicen defender a Pedro Castillo, a Betsy Chávez, etc. ¿Qué otras cosas, por ejemplo? El peligro de... Perdón, ese era el peligro de fuga. Ahora vamos al peligro de obstaculización. Primero, tras el fracaso del autogolpe, dispuso que toda la documentación y equipos, laptops, carteras, etcétera, que estaban en su oficina en la PCM, fueron recogidos y entregados a ella. Ustedes recordarán también el tema de un teléfono celular, pues aquí lo menciona. Segundo, ocultó el celular que tenía, marca Samsung, y quiso mostrar un telefonito del año de Mandraquín, que obviamente no tenía ni para WhatsApp. Y se dieron cuenta claramente que ese no era su teléfono. Dice, de cierto que cuando se le pidió el que registraba su nombre, entregó otro, frustrando conocer el conjunto de sus llamadas y enlaces telefónicos. Es decir, las pruebas estaban al canto para demostrar que la señora tenía efectivamente un peligro de fuga, había ya obstaculizado la investigación. Si lo había hecho anteriormente, puede volver a hacerlo. Ese es un fundamento jurídico básico. Termino entonces con el tema de Chávez Chino. Aquí viene la parte interesante. Dice, 6 minutos me quedan hoy. Ay. Dice, cuando se le preguntó, ella dijo que se estaba yendo al Congreso de la República, ¿no? Esto es lo que dice justamente la sentencia. Y dice, esta versión se contradice con el reporte de geolocalización del vehículo de placa EGO 151, que se desprende que primero tuvo la intención de dirigirse a la Embajada de México para luego, después de la detención de Castillo, cambió de ruta para dirigirse a su despacho congresal. Ellos han encontrado con la geolocalización del carro de Betsy Chávez, que se estaba yendo después del tema de Palacio de Gobierno, se estaba yendo igual que Pedro Castillo, estaba siguiendo a Pedro Castillo y Aníbal Torres para todos meterse en la Embajada de México. Cuando le pasan el talán de lo que había pasado con Pedro Castillo, ella dice, bueno, mejor regreso al Congreso de la República, porque ahí me puedo hacer la piola, tengo la inmunidad de congresista de la República, etcétera. Y regresa. Y lo que ella le quiso contar a la justicia fue que ella siempre quiso ir al Congreso de la República, porque no tenía nada que temer. Ella no sabía lo que se había realizado, no había planeado nada, no había sido parte de la rebelión. Y esto obviamente queda descartado con las pruebas que le ha entregado la Fiscalía, que ha valorado la Corte Suprema y que finalmente ha decidido la prisión preventiva. Es en estas condiciones, termina, que la prisión preventiva es proporcional, no solo por la gravedad del hecho punible, prognosis de la pena, sino porque es adecuada para garantizar los fines del proceso y necesaria para asegurarlo, ¿no? El peligro de fuga y también el tema de la obstrucción a la justicia. Ahí está entonces el tema.